Bueno, entonces la primera pregunta que quiero que piensen es en lo siguiente. Cuando piensan en inteligencia artificial o cuando piensan en machine learning, ¿qué es eso que se les viene a la cabeza? Entonces vayan pensándola por ahí. En la medida en que ustedes sean más y más interactivos con las preguntas que yo les voy formulando, les aseguro que van a quedar muy, muy curiosos, muy picados y van a entrar en todo este mundo que, entre otras cosas, está muy bien pagado a nivel del mundo. Bueno, como les decía, vamos a iniciar con la parte de Big Data. ¿Y por qué Big Data? Porque la inteligencia artificial, el machine learning y todos estos temas de los que vamos a hablar hoy ya existen desde hace tiempo, ya en 1950, incluso en ese tiempo se hicieron test y se hicieron pruebas de cómo se podía identificar si una máquina realmente podía aprender o no, cómo se podía definir que una máquina ya, digámoslo así, pasaba de ser esa máquina y pasaba a tener atributos, entre comillas, de humano. En ese tiempo, entonces, se hizo una prueba que se llama la prueba de Turing. Cuando nosotros hablamos de Big Data, estamos hablando de cantidades enormes de información. Estamos hablando en la escala de los 30 petabytes, que son como 1.000.000 de terabytes, que son como 1.000.000 de gigabytes. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el disco duro de un computador que tiene 1 terabyte y que podemos almacenar un montón de información, pues imagínate tener 1.000.000 de terabytes. Eso es un petabyte. Y ese petabyte, cuando nosotros tenemos 30 petabytes, de 30 a 50 en adelante, hasta los zettabytes, que eso ya es algo abrumador, que solo cabe en un data center gigante que hay 3 distribuidos en el mundo, pero cuando tenemos esa cantidad de información se hace muy, muy, muy importante dividir el concepto de solamente trabajar con datos a trabajar con Big Data. Entonces, cuando hablamos de datos, hablamos de 3 tipos de datos en general. Esos 3 tipos de datos son los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que básicamente los podemos entender de la siguiente manera. Los datos estructurados son tablas. Por ejemplo, cuando ustedes rellenaron el formulario de inscripción, rellenaron el nombre, creo que el documento de identidad, el correo, bueno, y un formulario. Entonces, esos datos caben y se pueden organizar en una tabla. Como se pueden organizar en una tabla, ya podemos hablar de datos estructurados. Ahora, esos datos estructurados va a depender de la estructura que nosotros manejamos en nuestra organización, porque, por ejemplo, nosotros podemos organizar los datos de música. Cuando nosotros escuchamos una canción en nuestro celular, lo que está recibiendo el celular, lo que está leyendo son datos. Entonces, esos datos vienen organizados en diferentes formatos. Como ya sabemos, viene en MP3 y hay otros formatos de música. Esos formatos esa variedad de formatos son los que permiten que se pueda llamar algo un dato semiestructurado. Y los datos no estructurados son datos que están almacenados en algún lugar, pero que no se pueden organizar en una tabla. Por ejemplo, ya hablamos de un formato de un audio, un formato de audio o un formato de una imagen. Cuando nosotros tenemos una imagen, nosotros no podemos organizar esa imagen en una tabla, a menos de que la dividamos en datos y entonces ahí ya tendríamos una transformación de datos no estructurados a datos estructurados. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Estuvo claro la parte de los datos? ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, sí, está claro.
Listo, listo, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de Big Data, entonces tenemos que hablar de las 3B y otras dos. Las 3B hablamos de volumen, velocidad y variedad. Como ya hablamos de los formatos, vamos a comenzar con la variedad. Hay diferentes tipos de formatos en los que podemos organizar esos números. Pero también ya sabemos que hay datos no estructurados y semiestructurados. Entonces, ahí es donde tenemos la variedad de la información. Cuando nosotros hablamos de velocidad, hablamos de que, por ejemplo, si nosotros entramos a un documento que está en Internet o entramos a una página o entramos a un servidor o consultamos un dato de un servidor o, por ejemplo, entramos a YouTube y le escribimos cualquier nombre y él nos manda una lista de videos y consultamos un video, nosotros estamos consultando los servidores que tiene YouTube. Entonces esos servidores nos mandan esos datos. Pero esa velocidad que debe manejarse internamente en los servidores de YouTube para que si alguien, el usuario en Colombia solicitó este video, entonces mandémosle ese video y no otro, pero también el de la India solicitó este video, entonces mandémosle ese video y no otro, y mandémoselo rápido. Eso es lo que nos referimos con velocidad. Y con volumen, pues hablamos de que podemos tener una grandísima cantidad de datos almacenados en un servidor, con, por ejemplo, servicios que se prestan a nivel internacional, y en estos servidores debe haber una forma de poder almacenar toda esa información y organizarla y moverla de un lado para otro, y ahí es donde entran las tecnologías como Hadoop, que aligeran esa carga que tienen los servidores en el almacenamiento de información. Finalmente tenemos otras dos que no se hablan mucho, pero que son importantes, y es el flujo de los datos y cómo ese flujo de los datos es importante en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros vemos en Twitter una tendencia, entonces mucha gente empieza a hacer tweets sobre un mismo tema, pero la cantidad de información que llega en ese momento es increíble. Entonces, esa información, esa cantidad de información se llama una carga de datos, por lo que hay, por ejemplo, los ataques que le hacen al Anonymous, a las páginas web de la policía, que fue creo que el último ataque aquí en Colombia, o no sé, a otras páginas, se basan en esto, aumentar mucho, mucho, mucho esa carga de datos que está recibiendo el servidor que almacena esa página para que el servidor deje de responder, se trabe. Así como mi computadora ahorita que estaba totalmente trabado porque no estaba, eh, pues estaba trabado. Entonces, eso es porque estaba pasando mucha información a través de él. Y más información de la que él podía procesar. Lo mismo pasa con estos ataques. Y la complejidad. Cuando nosotros hablamos de complejidad, estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros supongamos que tenemos en el sector de la construcción, pero estamos en una constructora gigante. Entonces tenemos los datos de las construcciones y el proceso de cómo van en Popayán, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Santander, en Bucaramanga. Pero también tenemos otros datos que son de otro tipo de datos que están en Europa. Y nosotros estamos comparando los datos que nos mandan las constructoras de Europa, las de Estados Unidos, las de Venezuela, las de Ecuador, con los datos que tenemos en Colombia, pero resulta que todos esos datos vienen en formatos, en tamaños, en colores y sabores distintos. Entonces a eso es lo que llamamos complejidad. Cuando nosotros reunimos información de muchas fuentes, unificar esa información es una tarea difícil y compleja. Bueno, ahora vamos a hablar de un asunto importante que son los roles. Cuando nosotros hablamos de los roles, son los perfiles profesionales nuevos, que yo los llamo nuevos porque para nosotros, digamos, en Colombia son nuevos, pero ya vienen trabajando hace un tiempo. Entonces, en el área de las tecnologías y en el área de ahorita, lo digital, podemos definir, Microsoft define estos roles o estos perfiles. Entonces, para ir muy rápidamente, tenemos administradores, ingenieros de inteligencia artificial, son los que dicen AI, Artificial Intelligence, pero hay dos tipos de ingenieros, están los que trabajan en la parte central y los que desarrollan aplicaciones de inteligencia artificial.
están los desarrolladores de aplicaciones, pero también están los auditores, los analistas de negocio, los analistas de datos, los consultores de negocio, los dueños de los negocios, los ingenieros de los datos, los científicos de datos, que son los que trabajan la parte de Machine Learning, los que trabajan soluciones con Machine Learning, con desarrollo web normal, el común y con otras cosas. Ellos son y con la parte de clientes son los DevOps Engineer. Bueno, tenemos un montón de roles y cada uno de estos roles tiene su camino de aprendizaje, tiene toda su carrera, llamémoslo así. Así como aquí tenemos constructores, ingenieros automáticos, también arquitecto y, por ejemplo, en mi caso, ingeniero en telecomunicaciones. Y cada una de estas es una carrera distinta. En general, podemos hablar de 5 grandes roles que se organizan en un proyecto de Big Data. Está el consultor de negocio, que es el encargado de ver los casos de negocio, de ver cuáles son las necesidades que están teniendo los clientes y definir si esas necesidades se pueden o no cubrir con una solución tecnológica. Entonces, cuando sí se puede, vamos a ir a buscar los demás roles. Entonces, tenemos que definir cómo vamos a implementar esa solución y vamos donde el arquitecto de soluciones. Él es el arquitecto que define la estructura, así como los arquitectos también definen cómo es la estructura de la casa junto con los ingenieros. Eh, los arquitectos de soluciones son los que definen cómo se va a hacer esa estructura de esa solución. Luego tenemos a los ingenieros de datos, que son los que definen dónde vamos a recoger los datos, dónde los vamos a almacenar, cómo los vamos a almacenar, bajo qué reglamentación los vamos a almacenar. También tenemos los científicos de datos, que son los que el ingeniero de datos organiza esa información, pero el científico de datos coge esa información y le da valor, le agrega valor. Dice, bueno, estos datos, con estos otros, podemos identificar y sacar una predicción, por ejemplo, como se ha visto eh, ahorita con el tema de la pandemia. Entonces, que habían predicciones de la curva, de en qué fecha cada ciudad iba a estar en el tope de personas contagiadas y hasta cuántas personas contagiadas o muertas iban a llegar. ¿Así? Bueno, gracias. Y finalmente tenemos unos especialistas en visualización de datos. Estos especialistas en visualización de datos solo se dan en empresas muy grandes y son los encargados de coger esa información que estamos recolectando, que sale de los científicos de datos, porque ellos detectan patrones, detectan tendencias, pero esas tendencias salen solamente en números. Entonces esas tendencias tenemos que volverlas visualmente atractivas para que los dueños de negocio o el consultor de negocio entiendan y qué fue todo ese proceso que salió y lo pueda explicar. El consultor de negocio, para cerrar, es esa persona que tiene que saber de todo. Él tiene que saber sobre arquitectura de soluciones, tiene que saber sobre ingeniería de datos, tiene que saber sobre el tema legal, tiene que saber sobre la parte de Machine Learning e inteligencia artificial, que es la que trabaja el científico de datos, y tiene que saber interpretar y manejar esas visualizaciones que le entrega el especialista. Entonces, esos son los 5 grandes roles. Ahora, estos links que tenemos aquí, por temas, digamos, de logística, para no demorarnos mucho porque la presentación es larguita, voy a pasárselos al final. En este link, anoten por ahí los que tienen una hojita a la mano, este link de Big Data Landscape que nos da la página de MatTruck es todas las empresas que en este momento están implementando soluciones en esta área de Big Data.
En un segundo. Bueno, ahorita les paso los links. Ahora hay algo que se llama el proceso de la ciencia de datos. ¿Qué es esa ciencia de datos? Es entender cómo los datos hoy en día, porque por ejemplo, empresas como Facebook, Netflix dijo que no, pero yo creo que sí. Facebook, Netflix y todas las empresas grandes están haciendo de los datos que tienen un negocio. Vamos a ver un ejemplo en el sector de retail, de ventas, cómo se pueden tomar los datos que recolectan las empresas de retail para volverlo para usarlo en este modelo de negocio. Entonces, tenemos un problema y es que la compañía pierde ventas porque el inventario está agotado. Supongamos que hay una tienda en una ciudad, otra en otra, ciudades A, B, C y D. Y a veces hay mucho inventario en la tienda de la ciudad A y se agotó en la tienda B. Entonces hay que mandarle inventario a la tienda B. Pero cuando le mandaron inventario, se agotó en la tienda A porque mucha gente compró en A. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahí? Y esa parte es la que hace el consultor de negocio. Esa pregunta es la esencial. La pregunta es, ¿podemos predecir la demanda? Entonces, ¿por qué? Porque podía hacerse otra pregunta y podía haber presentado otra solución, como, bueno, entonces comprémosle el doble a cada negocio. Pero si nosotros podemos predecir la demanda que va a tener cada tienda, vamos a saber cuánto inventario debe tener cada tienda. Entonces ahí pasamos de la fase de entendimiento de negocio, business understanding, a la parte de data understanding, o sea, donde entendemos qué datos tenemos y qué patrones o relaciones tenemos dentro de esos datos, dentro de los datos de venta, dentro de los datos de precio, dentro de los datos que tenemos en el CRM o Customer Relationship Management, que es esa base de datos que almacenan las tiendas cuando te preguntan tu cédula, cuando te preguntan tu nombre, cuando te preguntan tus datos para poder hacer la compra. Entonces, luego de entender los datos y entender las relaciones, vamos a definir qué es eso que impulsa esa demanda. Ahora luego pasamos a la parte de preparación de los datos. Ya sabemos qué es eso posible que impulsa esa demanda, qué es esa hipótesis que tenemos. Y en esa parte de preparación de los datos, nosotros cogemos esos datos y empezamos a organizarlos en formatos, en datos numéricos, datos no numéricos, porque, por ejemplo, es diferente tratar un número como la cédula a tratar un dato que es el nombre, porque vienen en caracteres diferentes. Entonces, organizamos toda esa información en la fase de preparación y pasamos a la fase de modelamiento. Aquí es donde está empezando, aquí es donde empieza toda la parte de algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial para tratar estos datos. Y aquí es donde aplicamos esos modelos. Hay unos modelos que ya los vamos a ver más adelante, unos modelos que nos permiten hacer, según esos datos que tenemos, según esas relaciones que tenemos, hacer una predicción. Hacemos una predicción y luego pasamos a la parte de la evaluación. Y entonces evaluamos si realmente esa predicción que hicimos es lo que está sucediendo. Si, por ejemplo, la predicción dice que mañana se van a vender 800 camisetas en la sede de Medellín, entonces si se van a vender 800, entonces ya lo evaluamos del modelo, ahora miremos mañana cuántas se venden y se vendieron 790, entonces estuvimos muy cerca. El modelo tiene siempre un porcentaje de error y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nunca, nunca, nunca vamos a tener un modelo 100% acertado. Bueno, entonces dijimos, bueno, sí, se acerca, entonces nos sirve. Ya superamos el umbral de aceptación de este modelo y entonces vamos a desplegarlo y pasamos al deployment, que es la etapa de despliegue, donde cogemos esta solución que ya creamos y la volvemos real y empezamos a trabajar en base a esa predicción. Ahora vamos a ver cómo se estructura un negocio que trabaja con muchos datos.
en la base tenemos toda la parte de la ciencia de datos o analítica. Esa parte, perdón, en la base va la parte de infraestructura. Aquí se me cruzaron un poquito los números, pero en la base va la parte de infraestructura. ¿Dónde vamos a guardar esos datos? ¿Cómo los vamos a guardar? ¿En qué servidores? ¿Los servidores van a ser nuestros o los vamos a tener en la nube? Luego vamos a pasar a la parte de ingeniería de datos, que es el que coge esa información y la organiza. Dice, esta información vamos a guardarla en el servidor que tenemos ahí en el negocio, esta información vamos a guardarla en la nube, esta información vamos a protegerla porque es sensible, esta información vale mucho, entonces vamos a guardarla por allá en el fondo. Luego pasamos a la parte de la ciencia de datos. Entonces ahí es donde hacemos los análisis y detectamos los patrones, miramos las tendencias y hacemos las predicciones o las clasificaciones. Y finalmente, ya vamos a los casos de uso, a la monetización de esos datos. Todo ese trabajo que le hicimos a esos datos que hemos recogido durante mucho tiempo, todo ese trabajo que le hicimos a esos datos, ahora pasa, en el caso de negocio, a la monetización. Y es donde empezamos la etapa de despliegue, anclándolo con la tubería anterior, se llama pipeline, que es como tubería porque es ahí como un tubito. Y es donde le damos valor a esa información. Ahora vamos a ver ese análisis de los datos, ese análisis que se le da a esos datos. El análisis de los datos comienza con algo que se llama EDA y es Exploratory Data Analysis, el análisis exploratorio de los datos, donde nosotros iniciamos con un proceso de preparación de los datos que ya vimos que era que coger esos datos y que el nombre está en letras, la cédula está en números, pero esa cédula es diferente a un número de precio. ¿Por qué? Porque el precio, nosotros podemos decir que 1.000 pesos es menos que 10.000 pesos, pero una cédula que tenga 6 dígitos no es menos que una cédula que tenga 10 dígitos porque ambos representan lo mismo. Entonces es allí donde el modelo, la parte de preparación de datos es tan importante. Luego podemos hacer diferentes tipos de análisis, univariante, multivariante, y sacamos una hipótesis. Después de sacar esa hipótesis, pasamos a la detección de los outliers. ¿Qué son los outliers? Los outliers son esos puntos, esos datos que nos dan por allá lejísimos y que nos vuelcan todo el modelo al revés. Por ejemplo, estamos con una tabla de 100 personas en las que tomamos el peso de cada persona. Y hay uno de esos datos que nos dice que hay una persona que pesa 400 kilos. Pues de pronto ese dato está malo. Ese es un outlier porque está por fuera de toda la masa de datos. Luego miramos el impacto que tienen los datos ausentes. Supongamos que teníamos un formulario y entonces llenando ese formulario hubo una persona que no rellenó un campo. Entonces, ese campo, ¿qué relevancia tiene dentro de nuestra hipótesis, dentro de nuestro modelo? En ese análisis descriptivo univariable, univariable ¿por qué? Porque es una sola variable. Entonces, solo vamos a analizar el peso. Entonces, si vamos a analizar el peso, podemos evaluar 4 aspectos: la frecuencia, la centralidad, la dispersión o la forma. Que, llevándolo a un ejemplo más conocido, podemos hacer una tabla de frecuencia mirando el porcentaje que tiene, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen peso entre 50 y 70 kilos, la cantidad de personas que tienen peso entre 70 y 80 kilos, y entonces sacamos esas frecuencias. Podemos mirar la moda, que es ese número, ese peso que más se repite. La mayoría de las personas en Colombia mide 1,71 de los hombres, y de las mujeres mide 1,61, entonces esa es la moda. Y luego tenemos el rango. El rango es esa cantidad entre el mínimo y el máximo. Si la persona más chiquitica mide 1,40 y la más alta mide 2,20 metros, entonces ese va a ser nuestro rango, entre 1,40 y 2,20 metros. Y luego tenemos la segmentación por cuartiles, que es los porcentajes. Como son cuartiles, lo dimos en 4 partes. Si fuera un quintil, lo dividiríamos en 5 partes. Luego vamos a analizar varias variables. ¿Qué pasa, por ejemplo, entre la estatura y el peso? Entonces, si vemos la estatura y el peso, o
Sí, entonces podemos sacar algo que se llama en nutrición el índice de masa corporal. Y ese índice de masa corporal anteriormente nos indicaba qué tan saludable estaba una persona. Entonces podemos hacer en este aspecto tres tipos de análisis: una tabulación cruzada, una covarianza o una correlación. De estas, una de las más importantes es la correlación. Para nuestra parte de inteligencia de datos y machine learning, porque vamos a encontrar la correlación, por ejemplo, que hay entre dos variables. Entonces supongamos que eh, tenemos, supongamos, un ejemplo fácil. Tenemos en una de nuestras variables el estrato que tiene cada persona y tenemos en otra de nuestras variables la cantidad de productos que compra esa persona. Entonces, supongamos que tenemos una de estrato 1 que compró 30 productos y una de estrato 6 que compró 2 productos. Entonces, allí tenemos una correlación negativa. ¿Por qué? Porque a la medida que sube uno de los datos, o sea, en la medida en que sube el estrato, baja la cantidad de productos que compró la persona. Pero si fuese al revés y el de estrato 1 compró un producto y el de estrato 6 compró 50 productos, tenemos una correlación positiva. Entonces, allí es donde en la medida en que sube el estrato, sube la cantidad de productos que compra. Y eso es una tendencia de todos los datos que tengamos. No podemos analizar casos individuales, sino en general, de todos los datos que tenemos de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos los datos que tengamos de la cantidad de compras que hay, entonces analizamos esos datos. O puede que ni siquiera estén relacionados. Puede que no hay una relación específica porque no, el de estrato 1 puede comprar uno y hay otros que compran 60 o 20 productos y hay otros de estrato 6 que compran poquitos productos y otros que compran muchos productos. En este sentido de análisis de los datos, nosotros podemos hacer dos cosas. Uno, tomar las herramientas que ya están, que para las personas que no están en el área de desarrollo, les recomiendo mucho, mucho, mucho mirar las herramientas visuales que hay para análisis de datos. ¿Por qué? Porque esas herramientas visuales te ahorran todo el proceso que tiene que hacer un programador. ¿Por qué? Porque ya se hizo y solo está para usarlo. ¿Listo? En cambio, para la parte de los programadores, en la parte de análisis de datos es muy importante tener los lenguajes de programación Python y R. De los dos, yo recomiendo más si es una persona que de pronto está arrancando o si es una persona que ya sabe programación. En ambos casos le recomiendo, si no ha trabajado con estos lenguajes, que para modelos de negocio, para etapas de despliegue de servicios, use Python. Sin embargo, para modelos de análisis estadísticos, use R. Entonces, repitamos, para implementaciones y modelos y aplicaciones, Python. Pero para análisis de datos, para análisis estadísticos de datos, R. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre datos. En nuestro país, Colombia, tenemos una normativa especial sobre la clasificación de los datos. Nosotros podemos recoger, supongamos que tenemos un negocio de construcción y entonces estamos recogiendo los datos de nuestros clientes y entonces los almacenamos en una base de datos, pero resulta que guardarlos en un Excel ya es almacenar esos datos. Y como nosotros estamos almacenando los datos, tenemos dos formas. O los almacenamos de forma física en una libreta o los almacenamos en una base de datos. Hacer un archivo Excel ya es tener una base de datos. Sin embargo, cuando esa base de datos crece mucho, ya hay que pasar del Excel a otras herramientas. Vamos a pasar muy rápido por esto. Si alguien quiere, pues yo le puedo compartir esta presentación para que la analice más detalladamente, pero tenemos en general tres leyes que se han dado a lo largo de la historia que tocan este tema. Al inicio, en el 91 con la Constitución, en el artículo 15 y en el artículo 20 se define muy general sobre los derechos a la intimidad. Y en esos derechos a la intimidad es donde se basa toda la parte de los datos personales. Luego en el 2008
se hace la ley de habeas data, y esa ley de habeas data significa en Colombia, en general, la protección de los datos de carácter financiero y comercial. Todo esto fue inicialmente por las empresas como Data Crédito, que recogen los datos y hacen evaluaciones financieras sobre cada persona. Todas las personas de Colombia están en Data Crédito, todas, tengan buen o mal manejo de sus finanzas, todas, y todas tienen una puntuación. Ahora, luego en el 2012 se hizo una ley que se llama la Ley de Protección de Datos, y esa ley aplica para todas las bases de datos públicas y privadas. ¿Por qué se hizo? Porque se veía que había una ausencia de reglamentación en esa parte. Y esas bases de datos públicas y privadas, ese manejo está reglamentado en esa ley, sin embargo no aplica para todas las bases de datos. Las bases de datos militares, las de inteligencia, contrainteligencia, las bases de datos periodísticas, las bases de datos domésticas o las bases de datos que maneja el gobierno nacional, no el gobierno nacional, sino la rama específica que cubre al presidente. Esas bases de datos no aplica esta ley. Ahora también hay unas sentencias especiales, que son las que pueden ver ahí en la parte de abajo, que definen, sobre todo la T 444 del 92, esa sentencia que la hizo un abogado, un juez, definió qué era ese habeas data. ¿Por qué? Porque si uno se iba a ver a la ley de 1266 de 2008, pues de pronto no estaba muy claramente. Entonces este juez en esa sentencia dice lo siguiente: habeas data es el derecho que implica poder exigir el conocimiento de los datos que se tengan almacenados de nosotros y la posibilidad de solicitar su corrección con el fin de proteger la intimidad. Si nosotros vamos a Facebook en este momento, que ha sufrido tanto este tema del manejo de los datos, sufrido y aprovechado, pero si nosotros vamos a Facebook, ahorita hay una pestaña que te dice, en la que tú puedes ver qué datos tiene Facebook sobre ti. Te los dan en un formato de organizar los datos, una forma de organizar los datos, es el formato, que se llama JSON, pero tú puedes ver, es increíble la cantidad de información que tiene Facebook sobre nosotros. Yo me acuerdo hace mucho tiempo en Facebook, o sea, hablo de Facebook en general porque es una empresa grande que trabaja mucho esta parte, pero ya sabemos que, por ejemplo, Facebook es la dueña de Instagram y también de otras empresas. Entonces, cuando hablemos de Facebook, hagamos esa observación en que estamos hablando de muchas empresas. Yo recuerdo que en Facebook hace mucho tiempo, cuando yo era más joven, había algo especial en el que si uno se relacionaba, si uno entraba en un noviazgo con una pelada y quería ponerlo público, entonces uno le colocaba, estoy en una relación con tal persona. Entonces ahí uno se enteraba, ay, mira, estos dos se cuadraron. Entonces, esos datos quedaron almacenados en un lugar de Facebook. Para podérmelo mostrar en su página web, ellos lo tenían que almacenar. Pero luego yo, pues ya dejé de ser novio de esa pelada, cambié, bueno, pasó el tiempo y yo les puedo decir, eso fue hace más de, o sea, a ver, ¿cuántos años? Yo creo que, bueno, más de 10 años. Hace más de 10 años pasó ese dato, ese suceso especial, que yo puse que está en una relación con alguien y luego lo quité. Ese dato estaba allí. Cuando yo busqué los datos que tenía Facebook sobre mí, ese dato estaba allí. Entonces, los invito, como un tema personal, a revisar esa parte de qué datos es los que ustedes están compartiendo. También en Google Chrome, Google es una empresa gigante que almacena muchos datos y Google creó un navegador que se llama Google Chrome, que la mayoría de las personas lo usamos. En Google Chrome uno almacena muchas contraseñas porque uno no se acuerda de tantas contraseñas que tiene. También hay un apartado en la configuración que nos dice cuáles son esas contraseñas y en qué cuentas tenemos contraseñas y cuáles de esas contraseñas están vulneradas en este momento. Nosotros podemos ir y él nos dice.
Y en este momento yo tengo más de 130 contraseñas guardadas en Google. Es increíble la cantidad de información que solo yo hice que Google almacenara en sus bases de datos. Bueno, en general podemos clasificar 5 tipos de datos personales: los datos privados, semiprivados, públicos, datos sensibles y datos personales de los niños, niñas y adolescentes. Esos datos están reglamentados en las leyes que ustedes ven allí. Podemos ver un caso especial, por ejemplo, de Colmédica Medicina Prepagada. No sé si todavía existe, una empresa que en su base de datos le permitía el acceso a 30 usuarios sobre los datos de unos clientes, de unas personas que estaban registradas ahí. Y esas personas no tenían relación con el área de negocio que necesitaba esos datos. 30 nada más. Y recibieron una multa de 827.346.000 pesos. O sea, imagínense la cantidad tan grande de multa que puede haber por incumplimiento del manejo de los datos personales que nosotros estamos almacenando en nuestros negocios sobre las personas. Esas multas, para las personas que quieran evitarlas, se encuentran reglamentadas en el artículo 23 de la Ley 1581 de 2012. Esta información la saqué de una tesis muy bien elaborada de Natalia Hernández Lotero. También ahí encuentran el link para las personas que quieran documentarse mejor. Ahora pasemos a la parte de inteligencia artificial. Y para poder definir la inteligencia artificial, nosotros tenemos que definir un pensamiento, se define un esquema para poder definir si una máquina está ejecutando una acción considerada como humana o no. Y para cumplir esa actuación como humana, hay una prueba, que es la que les digo que se inventó en 1950 por allá, que es la prueba de Turing. La máquina que pase esa prueba de Turing puede definirse como como una máquina que tiene una actuación humana. Podemos ver 2 estudios que se hacen en general para poder llegar a esto, y es el estudio del pensamiento y el estudio de la actuación. El estudio del pensamiento racional es el estudio de las facultades mentales a través de modelos computacionales, cómo pensamos. Y por otro lado, el estudio de la actuación es donde los investigadores miran, evalúan, estudian la percepción, el procesamiento del lenguaje natural, el razonamiento y el aprendizaje automático. Esas 4 son las 4 capacidades que debe tener, o sea, que analizan para poder aplicárselo a las máquinas, pero son también las 4 capacidades que debe tener una máquina para poder definir y poder pasar esa prueba de Turing. Creo que hasta el momento, no sé si ya se hizo, pero creo que hasta el momento no hay una prueba que haya pasado esa prueba de Turing. Vamos ahora a los servicios que están ampliamente desarrollados por la inteligencia artificial. Son, en general, los servicios de búsqueda, los servicios de reconocimiento de voz, los servicios de inferencia o análisis de lenguaje natural o análisis del lenguaje del habla, ya sea de manera escrita o hablada, los servicios de visión con las cámaras, como podemos ver, allá hay autos que se conducen solos, y es porque ellos tienen unos lentes donde pueden detectar qué figuras hay, si es un carro, si es una línea, si es una vía, si es una señal de pare. Esa visión es la que les permite analizar esos datos. Y la robótica. Entonces, por acá que nos hablaban de que les interesaba la parte de robótica, esos son los 6 servicios que están ampliamente desarrollados en la inteligencia artificial. Ahora vamos a entrar un poco más en materia, y esa inteligencia artificial es muy grande. Dentro de esa inteligencia artificial tenemos el machine learning. Entonces ya no son 2 cosas separadas. El machine learning siempre va a estar dentro de la inteligencia artificial. Y luego hay algo que está mucho más allá, que se llama el deep learning, y está dentro del machine learning. Como en general,
como aquí uno está conteniendo al otro, podemos decir que todos los desarrollos de Machine Learning son considerados inteligencia artificial. Sin embargo, no todos los desarrollos de inteligencia artificial usan Machine Learning. Es importante esa categorización para que nosotros podamos ir, y cuando escuchemos de una cosa u otra, podemos ir y saber de qué estamos hablando. Entonces vamos a hablar de Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Es el campo de la inteligencia artificial. Ya sabemos que todo lo que es Machine Learning está dentro de la inteligencia artificial. Entonces es el campo de la inteligencia artificial que investiga cómo los computadores pueden mejorar sus capacidades de percepción, las capacidades cognitivas y las capacidades de actuar, gracias a la experiencia que ellos tienen, o sea, gracias a esas interacciones que ellos tienen, mejorando su funcionamiento en bases de datos y conocimientos e interacciones. Ahora vamos a ver qué es ese Deep Learning. El Deep Learning es lo que nosotros vemos aquí. Cuando nosotros hablamos de Machine Learning, es una persona que está recibiendo unos datos, que en este caso es el carrito, él recibe unos datos y esos datos, él le aplica unos modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos que, entre paréntesis, muchas de las personas que trabajan en Machine Learning estudiaron matemáticas. Bueno, como ingenieros de Machine Learning. Ahora, entonces esa persona aplica esos modelos dependiendo del tipo de datos, bueno, y luego entonces él clasifica la información y saca la predicción o la clasificación. En este caso, vamos a tomar una imagen, la pasamos por medio de este proceso y nos dice si es un carro o si no es un carro. Eso es clasificación. También podemos hacer predicción. Son dos aplicaciones que le podemos dar al Machine Learning. Ahora, luego tenemos el Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Ya tener un sistema construido donde no, digámoslo así, no necesitamos a ese ingeniero de Machine Learning. ¿Por qué? Porque ya tenemos un modelo que hace esa limpieza, esa extracción de los datos y los clasifica y nos saca de una vez la respuesta, la clasificación. Herramientas que nosotros podemos usar para trabajar Machine Learning. Podemos en sí definir 4 herramientas y pues todas las soluciones que nos puede ahorita Microsoft, Amazon, Google, IBM, que son las de Big Four, las grandes 4. Pero aquí podemos ver otras 4 que son normalmente usadas para investigación. Podemos ver Canime, que es la de los triangulitos amarillos, Dataiku, que es el del pajarito que está arriba a la derecha, en la esquina de arriba a la derecha, Weka, que es abajo a la izquierda. Weka fue un software desarrollado, es un software libre que pueden usar cualquier persona, lo puede descargar de la página. Lo creó la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda, y le puso ese pajarito porque es un pajarito que está en vía de extinción allá. Entonces le puso ese pajarito para que las personas lo reconocieran y supieran esta historia que les cuento. Y Big ML, o sea, Big Machine Learning. Ese lo podemos consumir o trabajar de manera como un servicio de aplicación entrando por la página web. Ahora, ya sabemos que todo esto se venía llevando a cabo desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué ahorita está tan de moda? Porque ahorita hay algo que se llama cloud computing y es que las grandes empresas nos prestan su infraestructura, sus servidores, sus computadores, todo lo que tienen ellos para que nosotros las usemos, para que nosotros trabajemos en ella. Entonces podemos definir diferentes modelos de servicio que tienen estas empresas, que tiene no estas empresas, sino que nosotros podemos definir como empresa. Como empresa nosotros podemos definir que queremos tener todo en nuestra empresa. No queremos que comprarle o pagarle, no queremos pagarle una mensualidad a Microsoft, no queremos pagarle una mensualidad a IBM, no queremos pagarle una mensualidad a Google. Queremos comprar nuestras cosas y manejarlas nosotros. ¿Qué requiere esto? Que tengamos un especialista de TI, o sea, de tecnologías de la información, una persona que haya estudiado sobre esto y que haga el manejo de sus servidores.
Eso se conoce como el modelo on-premise y es el modelo que tenían antes todas las empresas, pero ahorita hay algo que se llama transformación digital. Y transformación digital es pasar de ese modelo on-premise a los otros tres modelos que tenemos a la derecha. El modelo IaaS significa infrastructure, o sea, infraestructura as a service, como un servicio. Es donde la empresa, en este caso vamos a hablar de Microsoft, donde Microsoft te dice, ah, mira, yo tengo una infraestructura y te la puedo alquilar. Entonces te la alquilan. Entonces, infrastructure as a service. Y en ese caso es donde nosotros, toda la parte de las cuatro capas que están en la parte de abajo, la red, el almacenamiento, los servidores, virtualización, toda esa parte y un poquito del sistema operativo lo maneja Microsoft. Ellos se encargan de eso. Yo no tengo que preocuparme que el servidor se cayó, que ellos lo solucionan. Y yo me encargo de todas las otras cuatro capas de arriba, o sea, de desarrollar mi aplicación usando esa infraestructura de ellos. Sin embargo, a veces en la parte de desarrollo de aplicaciones o de servicios de tecnología, eh, este manejo del sistema operativo y este manejo a veces causa conflicto. Y entonces es donde se puede pensar, porque necesitamos contratar a alguien para eso y necesitamos tener pagándole a alguien para eso, para que maneje esa parte. Entonces nosotros también lo podemos contratar con Microsoft. Y en ese caso vamos a estar haciendo un modelo de platform as a service, o sea, la plataforma. Ellos nos dan todo. Solo tenemos que desarrollar la aplicación y vincularla con todo ese poco de servicios que tienen ellos. O finalmente, podemos consumir, así como lo hacemos con Gmail, con Dropbox, con Drive, Google Drive, con OneDrive, nosotros lo consumimos como un servicio. Nosotros no estamos almacenando información en nuestro computador. Los correos que nos llegan no se almacenan en nuestro computador, sino que se almacenan en los servidores de Google o de Microsoft. Entonces, eso es software as a service. Esa es la última y es obviamente la más costosa porque estás pagando porque Microsoft o Google o la empresa que sea te haga todo, pero también te despreocupas de un montón de cosas que a veces llevan sus dolores de cabeza. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de una implementación de una herramienta que analiza los tweets de las personas. Supongamos que así como hace unos días salió la noticia de que se había solicitado por parte del gobierno hacer una clasificación de los youtubers, entonces en las opiniones que tenían frente al gobierno, entonces eso pudo haber sido una persona que se sentó y vio cada uno de los videos que tenía el youtuber y entonces dijo, ay, este es bueno, este es malo, este, ¿sí? O pudo haber sido una máquina. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver ese caso como tres propuestas. Entonces, vamos a hablar de ese caso como si nosotros hubiéramos desplegado ese servicio para vendérselo al gobierno o alquilárselo en un modelo on-premise, que nosotros teníamos todo. Nosotros teníamos los servidores, allí almacenamos los tweets, ahí le hacíamos el análisis, el procesamiento y definíamos si era bueno, neutral o malo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos conectamos con Twitter para que él nos mande esos datos. ¿Cómo nos los manda? A través de una interfaz. Y esa interfaz ya la definió Twitter. Cualquier persona puede conectarse a esa interfaz. Y esa interfaz se llama API. Cada vez que ustedes escuchen hablar de una API, es una interfaz que ha construido un servicio o un negocio para que otras personas interactúen con su servicio. En este caso, tenemos un agente que lee y encola los tweets, los recibe y los va apilando. Luego un script, o sea, un modelo, un programa que consume esos mensajes de Twitter, o sea, que los coge y los analiza. Luego esos mensajes los coge y los guarda también, los guarda en una base de datos. Y esa base de datos luego se aplican
bueno, toda esa parte que hizo el script para analizar si eran buenos, malos o tal, se almacena en la base de datos y luego esa base de datos necesita mostrar esos resultados. Entonces, por ejemplo, hay un servicio que se llama el servicio, creo que se llama el servicio de empleo.gov. Y entonces en ese servicio uno se mete a esa página y encuentra todos los empleos que hay en el país publicados y uno los puede filtrar. Entonces uno puede decir, yo quiero buscar un empleo de vendedor, de asesor de inmobiliaria, por ejemplo. Entonces te muestra en todo el país qué asesores de inmobiliarias, qué ofertas de empleo hay. Y luego dices, no, pero yo quiero que el pago sea en el rango de 3 millones a 4 millones. Y entonces le pones ese filtro, entonces te muestra esos datos de todas las ofertas que hay de asesores de servicio en el país eh, que ganan de 3 a 4 millones o que ganan de 2 a 3 millones o lo que sea. Y luego decimos, no, pero es que yo no me quiero mover mucho, entonces voy a ponerlo para que sea en mi región, en mi ciudad o en mi departamento. Y entonces pongo ese filtro. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Esa es la aplicación, esa página que se llama servicio de empleo.gov, es esa aplicación que nos muestra los datos. ¿Cuáles datos? Los que están almacenados en la base de datos. En este caso en específico, la aplicación que nos muestra si la calificación que tuvo esta cuenta o este video fue buena, mala o no. ¿Y qué video fue? En este caso nosotros, recuerden, teníamos todos los servidores y toda la base de datos y todo, una máquina física y una máquina y un servidor que nos almacenaba los datos. Pero ahora vamos a ver un modelo IaaS, Infrastructure as a Service. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una máquina virtual en Microsoft Azure, por supuesto, ¿qué es esa máquina virtual que va a encargarse de hacer qué? De hacer la gente que lee y encola los tweets y el script que consume los mensajes de Twitter. Y también vamos a tener otro servicio que podemos llamarlo una máquina virtual, pero también pueden ser otros servicios. Y en esos otros servicios que vamos a almacenar, vamos a tener la base de datos que almacena esos mensajes y la aplicación que presenta los resultados. O, por ejemplo, podemos ya tomar el modelo de Platform as a Service, en el que nosotros solo hemos desarrollado el programa. Y en este caso nosotros vamos a usar en este caso mostramos 3 servicios de AWS, que son el Cloud Pub, el App Engine y el Cloud SQL. Son 3 servicios que te permiten hacer esto mismo que estábamos haciendo antes. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, por ejemplo, de apalancarse en un servicio de nube? Que si nosotros estamos pensando en grande, si nosotros estamos pensando en que nuestro servicio le va a llegar a toda Latinoamérica, que nuestro servicio le va a llegar a todo el mundo, entonces ese servicio, si nosotros lo tenemos con la nube, con Microsoft, ¿sí? En un modelo PaaS o de pronto en un modelo IaaS, va a ser autoescalable. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nos llegaron 100,000 usuarios, lo soporta, pero que si nos llegaron 2, también lo soporta. Y que si nos llegaron de 100 países distintos, lo soporta. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos todo en un servidor en nuestra casa, por ejemplo, o en nuestro negocio? Que si nosotros tenemos un límite de usuarios, entonces tenemos, por ejemplo, 10,000 usuarios, pero si nos llegó 10,000, un usuario, o sea, uno más, se nos cayó el servidor y nos toca restablecer el servidor, mirar en dónde estábamos. Bueno, ahora vamos con la parte de Microsoft Azure y esa inteligencia artificial, ¿cómo la podemos usar en esta plataforma de Microsoft Azure? Entonces tenemos 4 líneas en general para la inteligencia artificial dentro del servicio de Microsoft Azure. Toda la parte de Machine Learning para desplegar modelos, para analizar modelos, para hacer la producción de los modelos. Tenemos toda la parte de servicios cognitivos. Ya vimos anteriormente que hay un estudio que se encarga del pensamiento del ser humano, del pensamiento racional,
y hay otro que se encarga de la actuación racional. En este caso, estos servicios cognitivos hacen más referencia a esa actuación. ¿Listo? Tenemos Azure Bot Service. Los bots de los que hablamos al inicio, también hay un servicio de Azure. Y también tenemos herramientas de ingesta y procesamiento de datos. ¿Ingesta qué es? Recoger datos. Por ejemplo, páginas como Google. ¿Qué hace Google? Recoge los datos, o sea, ingesta los datos de muchas páginas, de muchas páginas. ¿Para qué? Para presentárselos al usuario. Y ese es su negocio. Ahora, hay 5 servicios principales. Ya que vimos antes, las líneas de la inteligencia artificial dentro de Microsoft Azure. Pero ahora vamos a ver los servicios principales. Esos servicios principales, ¿qué son? Son los servicios de decisión, de lenguaje, de voz, visión y búsqueda web. Ya los vamos a ver más en detalle. Para los servicios de voz tenemos 3 en general. Estas son como las aplicaciones más relevantes que yo encontré. Para los servicios de voz tenemos servicios de texto a voz, o sea, que tú le hablas y que tú escribes y él te lo lee. Por ejemplo, yo uso uno de esos servicios para leer documentos de investigación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues cojo el documento, lo pongo, él lo analiza y me lo empieza a leer. Y es como si, porque como Microsoft ha trabajado mucho la parte de análisis de lenguaje, entonces ya lo puede hacer no como un robot, sino natural, mucho más natural. Entonces se escucha como si alguien te estuviera contando una historia y te puedes leer un libro en 2 horas, un libro en 3 horas. Cuando uno antes podía imaginarse que se podía leer un libro en 2 o 3 horas, te ahorra mucho tiempo. Ahora luego también tenemos servicios de voz a texto. Podemos verlo creo que todos aquí usamos la herramienta de Word para hacer documentos. La herramienta de Word en su última versión tiene un servicio que se llama dictado. Ese es un servicio de voz a texto. Todo lo que tú le hables, él te lo escribe. Entonces, la redacción de documentos para las personas que nos gusta hablar se hace mucho más fácil. Y la traducción de discursos. ¿Por qué es un servicio de voz? Porque, por ejemplo, podemos tener en tiempo real un discurso que se está haciendo en inglés y él nos hace la traducción del idioma y nos muestra en español qué es lo que está diciendo esa persona. Bueno, pasamos a la parte de decisiones. Para las decisiones es algo muy importante que ya se despliega sobre todo en servicios de soluciones tecnológicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer aquí? Tenemos un moderador de contenido, esto lo puede usar una red social, por ejemplo. En este caso, la red social necesita moderar el contenido explícito, necesita que cuando una persona diga una grosería, entonces esa publicación sea considerada como trata sensible y entonces le pongo una etiqueta. Eso es un servicio que le puede brindar Microsoft Azure. También el detector de anomalías o el personalizador. El detector de anomalías nos sirve cuando nosotros tenemos un negocio que está funcionando. Por ejemplo, en mi caso, tenemos antenas y tenemos una infraestructura que está enviando y recibiendo datos. O sea, está brindando un servicio de Internet a las personas. Pero, ¿qué pasa cuando uno de esos routers se cae? Pues muchas personas se quedan sin Internet. Pero ¿cómo me doy cuenta yo? Pues yo puedo usar un detector de anomalías. Y el personalizador, que es el que te ayuda a tomar decisiones sobre qué contenido le puedes brindar o no a los clientes. Dependiendo de cada cliente tiene sus gustos. Entonces, ese personalizador es el que te permite hacer ese análisis de gustos y brindarle una solución específica a cada uno de los clientes. También tenemos el servicio de búsqueda, es el servicio de búsqueda en el que nosotros podemos buscar en la base de datos de nuestra empresa, puede ser una base de datos grande,
ese es el servicio de búsqueda interna. Podemos buscar una palabra que esté dentro de un documento, porque buscar el nombre del documento podemos hacerlo donde sea, pero si nosotros, por ejemplo, escribimos una palabra y que nos busque en todos los documentos de la empresa, cuántas palabras y dónde y dónde están, eso es el servicio de búsqueda. Y también podemos hacer un servicio de búsqueda web o un servicio de scrapping. Vamos a la parte del lenguaje. En la parte del lenguaje podemos hacer análisis de texto. No lo había visto en Microsoft Azure, pero lo vi en IBM, en el que uno podía coger el chat de WhatsApp que tenía con una persona y lo subía, y IBM te decía cómo era esa persona, qué personalidad tenía, y incluso datos como si a esa persona, solo con el chat de WhatsApp, si a esa persona le querías vender un carro, ¿qué es lo que más le iba a interesar? ¿Le iba a interesar más el precio o le iba a interesar más la calidad? Entonces, para las áreas de ventas, esa parte es súper esencial, sobre todo también para el área inmobiliaria. También tenemos traducción de texto, eso ya lo hemos visto implementado en muchos lugares. Google Traductor es uno de sus ejemplos. Y también tenemos LUIS, Language Understanding, ahí no me acuerdo, pero la S es de Service. Pero es ese entendimiento que nosotros podemos darle a lo que nos está diciendo el usuario para entender el contexto. Porque, por ejemplo, si el usuario, nosotros le preguntamos, hola, ¿cuál es tu nombre? Y él nos responde, nosotros vamos a recibir ese Carlos Agudelo, vamos a recibirlo y lo vamos a mandar al análisis, pero resulta que Carlos Agudelo no sabemos qué significa, ¿sí? Porque, por ejemplo, pueden haber una base de datos de nombres y ese nombre no estaba en esa base de datos. Entonces, ¿cómo hace él para entender que nosotros le estamos pidiendo el nombre y que esa respuesta que nos dio es el nombre de la persona? Pues para eso necesita Luis, para eso necesita leer que nosotros le preguntamos cuál es tu nombre, signo de pregunta. Entonces él ya sabe, le está haciendo una pregunta al usuario y el usuario está respondiendo Carlos Agüero, entonces seguramente que ese dato que él respondió es el nombre. Tenemos también otros 4 servicios que son los de Computer Vision, Face API, análisis de sentimiento y visualización. En la parte de Computer Vision es todo esto que ya hablamos que está implementando, que ya implementó Tesla con sus carros que se manejan solos, y es donde nosotros podemos hacer el etiquetado de imágenes, la detección de objetos, incluso nosotros podemos hacer la detección de marcas o la descripción de imágenes. Por ejemplo, nosotros podemos usar estos servicios que ya están desplegados, algunos en versión preliminar, otros ya en versión final, para, por ejemplo, coger un documento, tomarle una foto y que él nos escriba todo lo que está en ese documento, nos transcriba todo ese documento. Para los servicios de digitalización es genial esa parte. También tenemos FaceApp y esto es la parte de reconocimiento de rostros. En esa parte, bueno, ahí me quedó truncado esto, pero la parte de reconocimiento de formularios también podemos hacerla con la parte de análisis de texto. El lápiz digital es toda la parte de firma digital que hoy en día se está implementando en las organizaciones. Y la parte de reconocimiento de texto está relacionado con el servicio de búsqueda. También tenemos análisis de sentimiento, ¿sí? Saber si lo que nos escribe una persona es positivo, es negativo, si la persona está feliz, si la persona está triste, si la persona está enojada, si no está enojada, que eso nos sirve también mucho para las empresas en el sentido de mirar en los PQRs las solicitudes que recibimos de las personas, si saber si el público en general está enojado y con qué está enojado o no. Y la parte de visualización, que es todos los datos que ya hemos recogido, cómo mostrarlos. Tenemos la parte de bots. En la parte de bots podemos usar un servicio que es el bot básico, que es un bot normalito que te responde y te habla y te entiende lo que tú hablas, porque entiende lo que tú le preguntas, porque él usa detrás de él el servicio de Luis. Entonces vamos viendo como varios servicios
pueden unirse para desplegar una sola solución. En ese caso, el bot que es Q&A Maker es el de Question and Answer Maker. Es el bot que sirve para mostrar respuestas rápidas de documentos que tengamos. Por ejemplo, tenemos un manual de uso de nuestro servicio y estamos entrenando a una persona que está nueva. Y ella pregunta, ay, ¿y cómo hago para buscar este producto en la base de datos? Entonces, ella puede escribirle a este bot y como nosotros tenemos un manual donde dice para búsquedas de los productos en la base de datos, vaya a este link. Entonces, el bot lee todo el documento y que está en la base de conocimiento y le va respondiendo cada una de las preguntas que le hace la persona a este bot. Yo, digamos que la implementación de bots, yo tengo unas guías que puedo compartírselas para que ustedes puedan implementar un bot. Sin embargo, es un poquito complejo. Entonces, voy a pasarle otras guías, pero la persona que esté interesada en desplegar un bot me puede escribir al interno y yo le comparto las guías con todo gusto. Ahora vamos a ver las soluciones que tiene Microsoft Azure para Machine Learning y podemos ver 5 operaciones en general que usan para Machine Learning y análisis de datos. El servicio de Azure Machine Learning, que es un servicio en el que los científicos de datos o los ingenieros de Machine Learning pueden coger los modelos y trabajarlos en ese servicio. Pueden desplegar diferentes modelos, hacer pruebas con diferentes datos y llevar eso antes de que se lleve el modelo a evaluación. También tenemos el Azure Machine Learning Studio, que es ya no es solamente una herramienta para Machine Learning, sino que es algo más amplio. Es todo un portafolio de servicio para trabajar la parte de Machine Learning. En este Azure Machine Learning Studio, Microsoft tiene una herramienta que se llama AutoML y está específicamente, las personas que no trabajan o que no están relacionadas con la programación, por favor tomen nota, AutoML. Aprendes unas poquitas cositas y ya puedes desplegar todo un servicio de Machine Learning. Hay una de las guías que les voy a pasar que muestra específicamente cómo desplegar un servicio de Machine Learning, de aprendizaje de máquina, desde cero en el servicio de AutoML, de Machine Learning Studio, perdón. AutoML es una herramienta que le permite a las personas pasarle los datos a Microsoft y él te dice qué modelo es mejor para predicción en esos datos. Es increíble, ya te hace todo el trabajo. Obviamente, en la medida en que tú pierdes capacidades, en que tú le otorgas capacidades a Microsoft, va aumentando obviamente el pago de servicio y para nuestro país ese pago de servicio es en dólares, entonces tiene un peso importante. Tenemos toda la parte de Azure Databricks, que es todo un entorno de trabajo para análisis de datos. Azure Data Science Virtual Machine. Este es un servicio de infraestructura que te presta los servidores, que te presta, porque para hacer análisis de datos a veces se necesita un procesamiento importante y entre más datos hayan, más procesamiento. Entonces, Azure Data Science Virtual Machine es el que te provee esas máquinas virtuales o llamémoslo así, computadores o recursos computacionales para poder hacer ese análisis de datos. También tenemos SQL Server de Machine Learning Service y ese SQL Server es un servidor especializado. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese análisis de datos a veces se necesita una velocidad importante. Entonces es un servidor especializado para guardar datos que vamos a usar en nuestros servicios de Machine Learning. Ahora vamos a construir, ¿cómo hacemos para construir una solución? Ya
sabemos, ya vimos todo ese panorama y ahora queremos construir una solución. Entonces, debemos tener en cuenta algo importante. Si queremos construir una solución de análisis de datos, tenemos que tener en cuenta el proceso ETL, o sea, extracción, transformación y carga. L de load, ahí me faltó la A y la D. ¿Qué es ese proceso de extracción, transformación y carga? Es el proceso que nosotros hacemos para extraer los datos, luego validar esos datos, hacerle la transformación a los datos. ¿Qué es la transformación? Ya lo hablamos hace rato, pero lo hablamos como preparación de los datos. Y luego hacer el manejo de los registros corruptos, mirar las ausencias de los datos, los outliers, trabajar esa parte y hacer la carga de datos. Y finalmente, ya mandarle nuestros datos a ese modelo de Machine Learning o a ese modelo de Auto Machine Learning o al científico de datos o al ingeniero de Machine Learning o a quien sea. Y ahí es donde hacemos la carga de los datos. Cada uno de estos pasos, cada uno de estos procesos tiene un servicio específico que le puede ayudar a los usuarios para realizar. En la parte de extracción nosotros tenemos toda la parte de datos en SQL Server, hay otro que se llama Cassandra, Cosmos DB, archivos CSS, bueno, todas esas bases de datos se pueden reunir en ese proceso de extracción para mandarlo todo reunido al proceso de validación de datos. Ya tenemos solo una fuente de información. Tenemos muchas fuentes de información, pero solo una carga de datos en el proceso de validación de datos. Y finalmente, toda esta solución la implementamos con ese entorno de trabajo para análisis de datos que se llama Azure Databricks. Ahora sí, se me cruzaron las presentaciones. El de análisis de datos era el anterior y el de construir soluciones es esta que tenemos aquí. Para construir soluciones, entonces podemos tomar 4 caminos. El primero es crear la aplicación de inteligencia artificial, el modelo de Machine Learning, con nuestro lenguaje de Python o nuestro lenguaje R, todo desde cero. Sin embargo, como es tanto trabajo y de pronto no tenemos tanto personal, este proceso puede ser un poco desalentador porque puede tomar mucho tiempo y mientras nosotros lo hacemos con 5 o 10 personas, hay equipos de 20 o 30 personas trabajando en esto que pueden desplegar el servicio mucho antes que nosotros. Entonces, para acelerar ese camino, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos usar APIs. ¿Qué son esas APIs? Ya vimos, son interfaces de trabajo que vamos a usar con aplicaciones que ya están construidas. Por ejemplo, ahorita WhatsApp tiene su API, aunque no la ha liberado para todo el mundo, pero con esa API de WhatsApp nosotros podríamos implementar una solución que le envíe datos por WhatsApp o un bot que le hable por WhatsApp a las personas, a nuestros clientes. Allá ya hay empresas como Twilio, se escribe Twilio, o como Treble.ai. Si ustedes entran a la página de Treble con w.ai, es una empresa colombiana que está haciendo este tipo de desarrollos. También nosotros para poder hacer estos desarrollos necesitamos un entorno de trabajo y ahí es donde nosotros podemos usar unos SDK, Software Development Kits. Son entornos de trabajo que ya vienen con todo listico para desarrollar, ¿sí? Eso es importante, los desarrolladores, a veces uno puede coger un archivo, perdón, un documento en blanco y empezar a escribir el código y hacer todo el código, o puede usar un SDK que le permita hacer el trabajo de una manera más rápida, porque acordémonos que en este servicio, en este mundo de servicios de tecnologías de la información, la rapidez o la velocidad es un factor importantísimo. O finalmente podemos hacer el consumo del servicio de, de una solución. Entonces podemos unir varios servicios mediante
lo que nos brindan, unir esas soluciones y crear una nueva solución que use varias soluciones pequeñas, varios módulos, digámoslo así, está dividida en varios módulos, pero cuando esos los unimos en una sola, sacamos una gran solución. Ahora sí, esta última es esta que vemos aquí, y es para las personas que no trabajan en desarrollo, esta es la opción que se recomienda, a menos de que quieran contratar a un desarrollador. Pero en este caso, ¿qué es lo que va a usar esa persona? Va a usar, perdón, en este caso vemos como una persona que usa un servicio de Platform as a Service, construye su aplicación y le suma los servicios de visión, de discurso, de lenguaje o de búsqueda o de decisión que le brinda Microsoft Azure. Entonces, por ejemplo, podemos ver eh, en una de las soluciones, por ejemplo, en la solución que hablamos de los bots, podemos implementar un pequeño bot, pero sumarle el servicio de Language Understanding de Microsoft. Entonces ahora nuestro bot ya no es un bot cualquiera que responde preguntas específicas, sino que entiende lo que le dice el usuario y puede responderle de acuerdo a ello. Bueno, ahora sí, llegó la hora. Vamos a hacer algunas preguntas y las personas que hayan estado muy atentas, pues voy a ir compartiéndoles estas guías de trabajo, estos ebooks que van a permitir que ustedes desarrollen soluciones con Microsoft Azure. Antes de irnos, antes de empezar con esa parte, quiero contarles una anécdota y hacerles una recomendación. Cuando comencé con esta parte de los servicios de Microsoft Azure, empecé a desplegar varias soluciones. Eso me gustó mucho y empecé a desplegar varias soluciones. Y ¿por qué? Porque cuando tú creas una cuenta nueva, Azure te da $200 para que tú trabajes. Entonces yo empecé a usar esos $200 y luego ya me había gastado como $50 y listo, dejé allí. Yo dije, no, pues ya no los voy a usar más. Bajé todos los datos que tenían los servicios porque como esos son servicios que tú pagas de acuerdo a lo que consumes, entonces yo dije, no, pues ya los bajé, entonces ya no me van a cobrar más. Se quedaron los 50 ahí, ya no me gasté los 200, pero tampoco debo y aprendí mucho. Y lo dejé allí. Cuando al mes siguiente me dio por volverme a meter. Y cuando me metí, tenía una deuda de, creo que eran de $160. Y en ese momento el dólar estaba como altísimo. Entonces yo, no, pucha, ¿qué hago con esto? Y finalmente lo que resolví, porque yo lo hice como parte de un curso, el profesor en ese curso nos dijo, no, muchachos, tranquilos, eso déjenlo ahí, que como eso es una deuda chiquitica, Microsoft se olvida de esa deuda. Y yo, bueno, lo dejé ahí. Cuando luego yo había vinculado mi tarjeta de crédito y luego me empezaron a hacer los intentos de cobro de ese dinero. Entonces, pues no, gracias a Dios no estaba entre los topes que manejaba como topes máximos, pero finalmente, y esa es una anécdota bien importante que les cuento, salen de aquí dos aprendizajes. El primero, yo le escribí a Microsoft eh, que yo no podía pagar esa deuda, que yo estaba en un curso de aprendizaje de uno de sus partners y que no estaba en capacidad de pagar eso. Y ellos me perdonaron la deuda, increíblemente. Eh, entonces eso, el primer aprendizaje, si les llega a pasar algo así, de una vez contáctese con Microsoft o con Google o con Amazon o con quien sea. Contáctese directamente con ellos, que como ellos son realmente empresas tan grandes, ellos a esos montos y dependiendo de lo que les digan las personas, lo que ustedes le digan, que están aprendiendo, que están en un curso, lo que sea, ellos van a condonar la deuda. Y lo segundo es que
cuando uno despliega cualquier tipo de servicio, sea en Amazon, en Google, en Microsoft, siempre, o en IBM, siempre hay un gestor que te administra los pagos. Y en ese gestor hay una pestaña que se llama presupuesto. Esa pestaña de presupuesto es la que primero tienes que ir a configurar. Cuando crees tu cuenta, de primero te vas para la pestaña de presupuesto y le colocas, si no quieres gastar nada, le colocas tu presupuesto es de $1, es lo mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento llegas a hacer algo, despliegas un servicio, te olvidas de cancelar una suscripción, te olvidas de bajar un servicio o lo que sea en tu etapa de aprendizaje, entonces, cuando llegue a ese tope, supera el tope de crédito que tú tienes gratuito, entonces él va a activar esa alarma y te va a avisar. Creo que hay algunas opciones de algunas cuentas en las que te puede cancelar el servicio directamente, o lo que normalmente pasa es que te avisa por todo lado que te estás pasando de tu tope. Entonces de una pues te llega la alerta y de una te vas a cancelar ese servicio. Bueno, entonces ahora sí, espero que les haya gustado. De verdad que aquí reuní, esto es muy importante, aquí reuní la información que está relacionada con 3 cursos diferentes, con más cursos, como con 8 cursos diferentes. Un curso que me dio la empresa Intelligent Training, a quien le agradezco un montón porque aprendí todo lo que aprendí, todo lo que sé de Azure, se lo aprendí a ellos y a un amigo que sabe mucho. Pero adicionalmente, también de la plataforma EDX, que es una plataforma en la que te brindan el conocimiento de una manera gratuita, y si tú quieres el certificado, pues ya pagas, pero tú puedes entrar a cualquier curso de manera gratuita. Es una plataforma que desarrolló la Universidad de Harvard, creo. Entonces, en esta plataforma yo entré a un curso de Big Data, se llama Big Data sin misterios. Entonces, para las personas que lo quieran hacer, ese curso súper recomendado, es ampliosísimo. Lo dicta el Banco Interamericano de Desarrollo. Y finalmente, otra parte de la información que les estoy brindando aquí es parte de una beca que me gané, eh, 2 becas, una que me gané con el ICETEX, que me pagó todos los cursos con Intelligent Training, y que eh, la otra fue con Microsoft. Yo apliqué a una de las convocatorias que tenía Microsoft para una plataforma que se llama Udacity, donde formaban a las personas en todo este tema, y también otra parte de la información que les brindé vino de allí. Es un nano degree, se llama. Bueno, entonces voy a detener por aquí la grabación.